Hablemos de doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está. Muy buenas noches, queridos hermanos, bendiciones, que el Señor me los bendiga grandemente. Como siempre es un placer, un privilegio poder estar aquí en este lugar para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Damos gracias a Él porque Él nos da la vida, gracias a Él pues estamos aquí. Como siempre, su servidor Johnny Bulnes y mi querido hermano José Quiroz estamos aquí para compartir con ustedes durante esta hora la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con doctrinas, tiene que ver con doctrinas de la Cena del Señor. Hay aspectos, hay cuestiones, hay discusiones que han dividido la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, pues, lastimosamente no ha estado exenta de presentar divisiones. Las divisiones se dan porque en diferentes contextos, en diferentes momentos, no se ha tenido un mismo pensar, un mismo sentir, sino que hay, podemos decir, pensadores, o hay hermanos, o hay gente que piensa de manera diferente, y ese pensamiento pues hace que se divida la iglesia. Y si usted notará, algo de las divisiones siempre se dan por desacuerdos en cuanto a puntos o a un solo punto con respecto a la práctica de la doctrina del Señor. Existen interpretaciones, existen conceptos, existen adaptaciones, existen doctrinas que pues han dividido la iglesia del Señor. Lastimosamente esto ha sido un mal que ha afectado duramente a la iglesia del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la Cena del Señor, porque tampoco este valioso punto de adoración ha quedado exento de diferentes doctrinas. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de una sola copa. ¿Qué concepto o qué enseñanza nos da la Escritura sobre la Cena del Señor y sobre todo el uso de copa, de una sola copa en la Cena del Señor? Este tema, que es un tema que ha dividido a la iglesia, es un tema, podemos decir, controversial, es un tema que ha traído mucha discusión a la iglesia. Ese tema pues lo va a seguir y lo va a desarrollar mi hermano José Quiroz, al cual pues después de esta pequeña introducción vamos a darle la palabra para que él tenga, guiado por el Espíritu Santo, la dicha y la bendición de poder exponer este interesante tema el día de hoy. Bendiciones, hermano, la palabra es suya. Buenas noches, hermano Johnny. Buenas noches también a cada uno de las personas que siempre nos sintonizan para ver el programa. Cabe recalcar, hermanos y amigos que nos ven de diferentes lugares, que nuestro propósito no es crear controversia, ¿no? Más bien todo lo contrario. El propósito que nosotros tenemos con el programa de televisión es un propósito sano. El único propósito que tenemos es aclarar puntos doctrinales, entonces enseñar puntos doctrinales, mencionar lo que realmente dice la Escritura, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros nos sometemos a mencionar lo que dice la Escritura, pues la misma Escritura es la que va, como les dijera, a juzgar, ¿verdad? El hermano Johnny comenzaba mencionando de que lamentablemente se han dado divisiones, ¿verdad? Obviamente la iglesia que Cristo estableció no es la excepción referente a las divisiones, más bien todo lo contrario, porque obviamente ha sido y está siendo atacada todo el tiempo por Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente
porque la iglesia que Cristo estableció no es una iglesia más del montón, no es una iglesia común y corriente, sino de que es una iglesia que trata de basarse a los preceptos bíblicos. Cada vez que una iglesia trate de basarse a los preceptos bíblicos, pues resulta de que van a suceder este tipo de situaciones, este tipo de acontecimientos. De entrada, Satanás pues camina como león rugiente buscando a quien devorar, y por supuesto que su propósito también es atacar a la iglesia. Entonces, buscar la forma, cómo dañar la iglesia, cómo dividir la iglesia. Entonces, a través de diferentes situaciones, ¿verdad? Y lamentablemente las líneas de pensamiento han sido una de esas situaciones donde han venido a dividir la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque hay hermanos que han sido bautizados, así como lo demanda la Escritura, entonces, pero resulta que por un punto de opinión, pues resulta de que ya no se relacionan con otros hermanos. Entonces, están divididos, están empleitados, están peleados. Entonces, cuando ese nunca ha sido el propósito, ¿verdad? Si bien es cierto, la iglesia debía de extenderse, debía de expandirse, pero obviamente pues tenía que ser saludablemente. Ahora imagínese usted que por un tema de opinión resulta de que los hermanos de la iglesia ya no se lleven, ya no convivan entre sí, resulta que los hermanos de la iglesia ya ni se saluden, entonces, y todo por un tema de opinión, ¿verdad? Esto sucede cuando tratamos de poner nuestra opinión por encima de la opinión bíblica, por encima de la opinión de Dios. Cada vez que se hace eso, pues resulta de que se quita la opinión de Dios y ponemos nuestra propia opinión. Entonces, y si desde ese momento estamos pensando así, pues lo estamos haciendo mal. El problema muchas veces es de que queremos que los versículos bíblicos favorezcan nuestra línea de pensamiento, y no debe de ser así, porque nosotros no estamos para que la palabra se someta a nosotros, sino todo lo contrario. Nosotros estamos para someternos a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces se han creado muchas divisiones. Una de las líneas de pensamiento, uno de los puntos, es este punto que vamos a estar tocando en esta noche, acerca de una sola copa. Hay algunos hermanos que afirman que no es correcto servir la cena del Señor en pequeñas copitas individuales. Dicen que toda la congregación tiene que participar de un solo pan y de una sola copa, o sea, de un solo recipiente, ¿verdad? Entonces, como tal. Entonces, imaginémonos que hay una congregación con miles de hermanos, con miles de miembros. Una congregación muy grande, sería pues sumamente difícil poder participar de la forma como estos hermanos enseñan, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que si tales congregaciones tuvieran que participar un solo pan y beber de una sola copa o de un solo recipiente, tendrían que usar un recipiente sumamente gigantesco, sumamente grande. Entonces, que ni siquiera entre dos hermanos pudieran cargarlo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo podrían los miembros participar de él, verdad? Entonces, además, imaginémonos una congregación de 5,000 miembros o unos 2,000 miembros, necesitaría más de unas 5 horas aproximadamente para poder celebrar la cena. Si cada miembro se dedica a participar de esa cena, por lo menos, de esa forma, por lo menos unos 10 segundos. Entonces, es un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente existe esta línea de pensamiento, ¿verdad? Donde por cositas, diría yo, mínimas, ¿verdad? Por cositas quizás no insignificantes, pero sí mínimas, han llegado al punto de poder disgustarse, el punto de poder empleitarse, ¿verdad? Entonces, estos hermanos dicen de que tenemos que hacer exactamente de la forma como Jesús lo hizo, es decir, tomar una copa y beber de ella. Entonces, de esa forma tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos los versículos como tal. Por ejemplo, si nosotros, o nos vamos a estar basando en Lucas capítulo 22, versículo 17. Lucas capítulo 22, versículo 17 al versículo 20.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces hay otros versículos acerca de la Santa Cena, ¿verdad? Pero si nos tocara tomar una porción de versículos, pues por ejemplo podemos tomar eso. Entonces hay varios aspectos dentro de esos versículos, por ejemplo, el orden con el que se hace, ¿verdad? Entonces dice que vino la copa, tomó la copa para que se repartiera entre los apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero notemos lo siguiente: es imposible partir un recipiente y poder servir el mismo recipiente con líquido, ¿verdad? Entonces dice que tomó el pan, y después de tomar la copa, dice, por tanto, dice, menciona, dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto que por vosotros se derrama. Dice. Entonces, vamos al punto que nos interesa. El error básico de esta doctrina. Repasemos el versículo 20, nada más el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muy bien. Para los hermanos que tienen esta línea de pensamiento, resulta que el recipiente es sumamente sagrado al momento de participar de la cena del Señor, o sea, al momento de participar del jugo de uva. Entonces, ellos creen de que cuando bendicen la copa, hay bendición para dos cosas: para el recipiente, que obviamente es un elemento sólido, y para su contenido. Entonces, el contenido obviamente pues es un elemento líquido. Entonces, por tanto, vienen y enseñan que hay tres símbolos, ¿verdad? En la Santa Cena vienen y mencionan de que, por ejemplo, el pan simboliza el cuerpo de Cristo. Entonces, número 2, el fruto de la vid simboliza su sangre, y lamentablemente piensan, número 3, que el recipiente del fruto de la vid simboliza el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Y es ahí donde se meten a problemas, porque no está refiriéndose el versículo a eso. Quiero que notemos lo siguiente. Quiero que vayamos a otro versículo de la Biblia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 20. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 20. Dice así: esta es la sangre, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, fue ratificado, confirmado con sangre, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en otros versículos. Entonces, obviamente, en el Nuevo Testamento, pues resulta que el pacto también fue ratificado con sangre, solo que en el Antiguo Testamento, pues, era ratificado no con la sangre de Cristo. Mientras que en el Nuevo Testamento, pues, sí es como tal ratificado con la sangre de Cristo. Entonces, resulta de que tanto en Hebreos, que lo escribe Pablo, entonces, como en Lucas, que lo leíamos, bueno, resulta que dicen, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, eso equivale a que el pacto se hizo con la sangre. O sea, el pacto de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se hizo con la sangre, no se hizo con un recipiente, no se hizo con una copa. Entonces, la copa, pues simple y sencillamente, pues es algo material, ¿verdad? Entonces, pues resulta que tanto Lucas como Pablo dan el significado de que el recipiente, pues, puede cambiar,
Pero resulta que hay algo que no puede cambiar. ¿Cuál es? La sangre de Cristo es lo que no puede cambiar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ellos caen en el error doctrinal de pensar y decir, bueno, la copa como tal tiene que existir ahí. Ahora bien, pongámonos a pensar por un momento. Cuando el Señor Jesucristo está haciendo ese acto como tal, obviamente hay una copa. Mi pregunta es, para usted que participa de esta forma, ¿aún tiene usted esa copa? La misma copa, me refiero a la misma copa con que Jesucristo vino y tomó él y se la pasó a los discípulos, porque si su línea de pensamiento es esa, pues resulta de que estaríamos hablando de aquella copa como tal. Entonces, no de otra copa, estaríamos hablando de aquel recipiente de aquel entonces, no de otro recipiente. Pues obviamente no tiene ese tipo de material, ¿verdad? Entonces, sino de que la copa o el recipiente puede ser una clase de vaso, una clase de copa. Lo importante es que sea un recipiente, entonces, donde pues pueda almacenarse, donde pueda vertirse como tal el líquido que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decía el versículo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Por ejemplo, dice Mateo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, mientras que Lucas y Pablo dicen, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Obviamente, cuando los escritores estaban hablando, no se estaban refiriendo, no se estaban confundiendo absolutamente para nada. No sé por qué, porque ellos no se estaban refiriendo como tal al recipiente. Entonces, sino de que se estaban refiriendo, obviamente, al líquido, ¿verdad? Entonces, el error de los hermanos no es la forma como se sirve la Santa Cena solamente, sino el hecho como tal del recipiente donde ellos vienen y pues se enfatiza. Pero si usted lo está observando, si usted desde su hogar está viendo el programa, usted puede observar de que prácticamente eso, como mencionábamos al inicio, pues resulta de que viene siendo como una especie de opinión y no directamente de doctrina. Porque si fuera de doctrina, ahí pues sí ya cambia el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos un poco de doctrina. Dice que hay que ofrendar cada primer día de la semana. Eso es doctrina. No está diciendo tal vez, o no importa el día en que ofrende, simplemente ofrende. No, viene y lo hace de manera específica. Ofrendar cada primer día de la semana, incluso con el mismo tema de la Santa Cena, ¿no? Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, entonces, ¿ve qué diferencia? Entonces, viene y especifica un día, pero con este tema no está diciendo, pues van a usar esta copa, o van a usar una sola copa, no, sino que dice que simplemente, pues es como un juego de palabras entre el líquido como tal, que simboliza la sangre de Cristo, entonces, y donde pues se está sirviendo. Entonces, no es un tema de doctrina, sino de que simplemente es un tema de opinión, y ese ha sido el mal problema, donde por temas de opinión se ha dividido la iglesia. Por temas de opinión, pues resulta que hay hermanos de que se han disgustado, se han dejado de hablar. Hay congregaciones que han quedado cortadas de comunión, hay congregaciones que no tienen ningún tipo de relación, pero no estamos hablando por temas de doctrina. Entonces, mire qué controversial, porque resulta que si hablamos por temas de doctrina, pues los hermanos no tocan instrumentos musicales, ofrendan el primer día de la semana, participan de la cena del Señor el primer día de la semana. Entonces, los hermanos tienen un orden bíblico como tal, ok, eso es doctrina. Entonces, pero no se están disgustando por la doctrina, sino que se están disgustando por un tema de pura opinión. Entonces, y al ser un tema de pura opinión, ha llegado a ser tan controversial el asunto, entonces, de que pues ya no podemos tener comunión con tal congregación, porque tal congregación viene y pues participa de una sola copa, porque ellos opinan que hay que hacerlo así. Entonces, no podemos tener comunión porque resulta que los hermanos hacen las cosas así, pero no estamos hablando de temas de doctrina. Ahora,
estoy de acuerdo yo, y yo sé que el hermano Johnny va a estar de acuerdo, cuando hablamos de temas de doctrina. Cuando vemos que una iglesia de Cristo viene y quiere poner a mujeres a predicar, quiere poner pastora, ahí sí vamos a tener mucho cuidado. Entonces, porque ese ya no es un tema de opinión, ese ya es un tema de doctrina. Cuando una iglesia de Cristo viene y dice, bueno, vamos a meter instrumentos musicales acá, vamos a poner una guitarra, vamos a poner un piano, vamos a hacer esto, bueno, ahí sí. O cuando vienen y dicen, no, mejor aparte de la ofrenda también diezmemos, como lo hacen también las demás iglesias. Ok, esos ya son temas de doctrina específicamente, que si una iglesia de Cristo los comienza a practicar, pues ahí sí se crea un problema. Hermano John. Es bien interesante, hermano, porque hay cosas importantes que recalcar, queridos hermanos. Primero, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guiando e instruyendo a Timoteo, vino el apóstol Pablo y le dijo a Timoteo en una de las cartas que le escribió a él, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira Timoteo, te voy a decir algo que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen o conducirán más y más a la impiedad. A veces los temas de opinión llevan a la división, no traen nada sano, no traen nada de edificación a la iglesia, sino más bien destrucción de la unidad, de la unidad, de la convivencia, de la coinonía que debe haber en las congregaciones, lo que tiene que ver con la opinión. Hay temas que sí son doctrinales. Por ejemplo, les voy a dar uno yo. Existen iglesias en el mundo donde cuando celebran la Cena del Señor, a muchos de sus miembros no les dan el fruto de la vid a que participen de él, sino simple y sencillamente le dan a partir o participan solo del pan. Ese ya es un problema doctrinal. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, cuando instituyó la Cena del Señor, que nosotros debíamos participar del pan y también debíamos de participar del fruto de la vid. Entonces, el pan es una representación del cuerpo inmolado del Señor en la cruz del Calvario. Ese pan es una representación del cuerpo de Cristo que murió por nosotros. Y nosotros somos partícipes de ese pan. Cuando lo partimos y participamos de él, lo hacemos en memoria del Señor. Después, nosotros participamos del fruto de la vid y bebemos todos de ese fruto. Y de esa manera estamos participando de la sangre del Señor, que ese líquido, ese fruto de la vid, le representa. Entonces, de esa manera hacemos memoria de la muerte del Señor y lo vamos a hacer hasta que Él venga. Vamos a hacer ese anuncio de la muerte del Señor. Eso es la cena del Señor, esa es doctrina. Pero hay iglesias que vienen y le quitan a usted uno de los elementos de los cuales usted debe participar. Entonces ahí ya se convierte en algo doctrinal. O sea, es una opinión, pero que la convirtieron en doctrina. Es un punto que decidieron, por X o X razón, decidir que a los miembros de esta congregación ya no les vamos a dar el vino, solo les vamos a dar el pan. Si ellos preguntan, les vamos a decir que cualquier cosa les vamos a inventar, pero ya no les vamos a dar. Entonces, esa celebración ya es una celebración incompleta, porque a alguien se le ocurrió hacerlo de esa manera. Hay hermanos que pueden pensar que está bien, pero déjeme decirle que no. Entonces, es el mismo punto cuando hablamos de que hay hermanos de que piensan de que la celebración de la cena tiene que ser en una sola copa y bien explicó el hermano Quiro, tendría que ser la misma copa con la cual el Señor participó en la primera cena. Si somos totalmente estrictos al texto, tenemos que hacerlo en un aposento alto también, hermano. Y tendríamos que hacerlo recostados en el suelo como era la costumbre de aquel tiempo, no en la iglesia, porque tampoco el Señor estaba en la iglesia. Hay muchas cosas y muchos elementos que ya serían de opinión, pero el tema principal que el hermano quiere recalcar es que es bien interesante darle a la copa un significado que la Biblia no le da, porque muchos hermanos le dan a la copa, a la copa el significado de que esa copa representa el nuevo pacto cuando
la Biblia hace énfasis de que es la sangre la que representa el nuevo pacto y no la copa. Entonces consideramos que esta falta de apreciación, muchos hermanos son inexactos a la hora de analizar este texto y convierten esta opinión, en una doctrina, y eso termina dividiendo a la iglesia, y eso es lo que consideramos nosotros que no está bien. Así que llamamos a los hermanos a hacer una consideración de las prácticas que se realizan en las iglesias para ver si están de acuerdo a doctrina o si son de acuerdo a opiniones, porque opiniones todo el mundo va a tener, pero la doctrina solo es una. Ahí es bien interesante, hermano. Claro que sí. Es muy interesante, a la misma vez, vamos a insistir quizás durante todo el programa con esto, de que a la misma vez es triste y lamentable como por cuestiones de opinión viene y se divide como tal la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia del Señor. Jamás tiene que ser el propósito ese, ¿verdad? Entonces, porque mientras usted se pelea por un tema de opinión de la Biblia, por un tema de que usted lo quiere interpretar así, mejor debería de ir a buscar almas para Cristo, mejor debería de ir a predicar el Evangelio, mejor debería de acercarse más al Señor, ¿verdad? Entonces, porque, cuidado, las muchas letras lo vuelven loco, ¿verdad? Entonces, y ese sí sería un problema, ¿verdad? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, se crea una especie diría yo, de menosprecio, entonces de recelo, entonces no solo de una parte, sino entre ambas partes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta que no pensamos de la misma forma, porque resulta que no tenemos la misma opinión, porque resulta que no tenemos la misma interpretación. Es ahí donde se crea el problema, ¿verdad? Volviendo al tema de la copa, ¿verdad? Como tal, sabemos pues de que es un recipiente. Entonces, obviamente, pues volvemos a repetir lo que dijimos hace un momento. Entonces, que lo que se bebe es el líquido, obviamente el contenido que tiene el recipiente. Entonces, solamente eso es lo que se puede tomar. Entonces, no se puede beber el recipiente como sí, ¿verdad? Obviamente la copa no se puede beber de esa manera. El problema es que un tema de opinión va avanzando a tal punto de que ese tema de opinión se convirtió en doctrina. Y es ahí donde se llega el problema, porque ¿qué es lo que hace la doctrina dentro de una iglesia? Bueno, lo que hace la doctrina dentro de una iglesia es que hace que uno se identifique como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros como iglesia de Cristo, ¿qué doctrina practicamos? Bueno, practicamos la doctrina de Jesús y los apóstoles. No tocamos instrumentos musicales, no damos el diezmo, participamos de la cena del Señor una vez a la semana, participamos de la ofrenda una vez a la semana. Entonces, por hablarle un poquito acerca de la doctrina, ¿verdad? No usamos velo, por así decirlo, no damos el diezmo, no usamos instrumentos musicales. Entonces, ese tipo de cosas, como tal, pues nos identifican. La doctrina viene y nos identifica. Entonces, el problema, como le decía, es de que algo se va repitiendo a tal punto de que se va haciendo como parte de la doctrina, ¿verdad? Es importante aclarar lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros no negamos que Cristo tomó un recipiente en sus manos, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Porque obviamente pues es imposible tener un líquido en las manos si no está en algún recipiente. Pero negamos con todo énfasis acerca de esta enseñanza, ¿verdad? Porque Cristo como tal pues no bendijo ningún recipiente. Entonces, por lo tanto, para nosotros el recipiente, ya sea la copa, ya sea el platillo, ya sea la mesa, ya sean los manteles, ya sea lo que sea, que esté cerca de ahí o que esté medio relacionado, pues para nosotros es totalmente irrelevante, ¿verdad? Entonces, cuando el tema de opinión viene y se pone de manera extrema, es donde viene y pasan este tipo de cosas. Y menciono de que se hace doctrina, porque a pesar de que sea un simbolismo, está dañando como tal el simbolismo de la cena del Señor. Entonces, y por ende,
está dañando como tal el acto de adoración que se le da a Dios, el acto de culto, el acto de comunión. Entonces, y como resultado de todo esto es ahí donde viene la división, entonces, de la iglesia. Entonces, por mencionarles el tema de la copa, hay otros temas por los cuales lamentablemente la iglesia ya ha sufrido muchas divisiones, ¿verdad? Entonces, que muy probablemente estemos hablando más de ellos en otros programas, ¿verdad? Muy bien, continuando con el tema de la copa, dice el versículo que Jesús tomó la copa, ¿verdad? Obviamente el recipiente que contenía el fruto de la vid. Entonces, pero no dio gracias por el recipiente, sino que dio gracias pues por el fruto de la vid, porque dijo, no beberé más de este fruto de la vid hasta, y continúa el versículo, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido el recipiente, hubiese dicho, no beberé más de este recipiente y este líquido, pero no dice el versículo, no beberé más de este fruto de la vid hasta, y continúa el versículo. Entonces, ¿qué es la copa? Según Jesús mismo, para Jesús, la copa como tal es el fruto de la vid, no el recipiente, ¿no? Entonces, tanto Jesús como Pablo piensan pues de la misma manera. Entonces, y todos pues sabemos que la palabra copa pues indica como tal un recipiente. Entonces, por ejemplo, cuando las personas dicen, me voy a tomar una copa de tal cosa. Entonces viene el hermano Johnny y resulta que anda con dolor de estómago y dice, bueno, me voy a tomar una copa de tal medicina, me voy a tomar una copa de esto, me voy a tomar una copa de lo otro. Pues obviamente lo que se va a tomar es el líquido que trae la copa, ¿verdad? No se va a tomar como tal el recipiente. Entonces sería totalmente absurdo, sería totalmente ilógico, ¿verdad? Entonces, si fuese así, pues resulta que debería de ser la copa, lo que debería ser, en este caso, bendecida en la Santa Cena, y debería ser la copa, ¿verdad? Lo que se debería de consumir. Entonces, por lo tanto, no se refiere al recipiente, sino que como tal se refiere al contenido. Vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 10:16. Primera carta de Corintios 10:16. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, mire qué interesante lo que menciona el versículo, porque dice, la copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Obviamente haciendo una pregunta que no espera su respuesta, porque su respuesta pues ya la sabe usted. Entonces, bendecimos o damos gracias no por el recipiente, sino por el fruto de la vid. Que es muy interesante poder hablar acerca del fruto de la vid, porque aquí el versículo como tal, fruto de la vid, se está refiriendo al fruto de la uva, ¿verdad? Que es de esa manera también como se tiene que participar de la cena del Señor, porque muchas veces, ya he observado yo, hermano Johnny, de que muchas veces en algunos lugares vienen y dicen, no hay jugo, no hay jugo de uva, anda a comprarte uno parecido allá a la pulpería, anda a comprarte uno parecido allá al supermercado, anda a comprarte. Mucho cuidado, porque esto que estamos hablando, o la participación de la cena del Señor, es algo muy sagrado, ¿no? Entonces, o vienen y dicen, no, es que hay que consumir vino, y compran vino con determinado grado de alcohol. Así no es tampoco. Entonces, o referente al pan sin levadura, vienen y dicen, no tenemos pan, vaya, cómprese unas galletitas de esa salada. No es así tampoco. Entonces, la Santa Cena como tal es algo muy importante que practicaba la iglesia del primer siglo y que practicamos nosotros también. Entonces, no se trata tampoco de hacer las cosas de manera irrelevante, por no decir otra palabra. No se trata tampoco de hacer las cosas de la manera también más fácil o como salgan, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que haber una preparación como tal, ¿verdad?
Entonces tiene que, siempre tiene que existir o tiene que haber lo que es los elementos, pero de manera correcta, ¿verdad? Entonces no simplemente así por así, ¿verdad? Entonces, o vienen y dicen, no, simplemente hay que ir a comprar un pan, de esos panes que no tienen ningún sabor. No, no es así, porque estamos hablando de pan sin levadura, ¿verdad? Entonces estamos hablando de jugo de uva. Entonces, la cena del Señor es muy importante. Pablo dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice ahí culpado del recipiente. No dice ahí. Sino que dice culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si tal cosa hubiese sido diferente, el apóstol Pablo pues lo hubiese dicho, pues cualquiera, dice, que participe de manera indigna va a ser culpado de la copa y del cuerpo del Señor, pero no dice así, dice, va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, no de otra cosa, ¿verdad? Entonces, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. La palabra, hermano Johnny, de repartir, mucho cuidado, porque ahí no dice salir, agarrar, sino dice repartir como tal. Entonces, dividir como tal, ¿verdad? Eso significa repartir. Entonces, partir las cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿le mandó Jesús a los apóstoles a dividir el recipiente en pedazos o le mandó el Señor a dividir como tal el fruto de uva, el fruto de la vid? Obviamente no le mandó a dividir el recipiente, ¿verdad? Imagínense que a usted le tocara partir un recipiente cada primer día de la semana, ¿verdad? Bueno, son 50 hermanos, entonces tienen que salir 50 pedacitos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, como mencionábamos anteriormente, la copa, pues, no se bebe. Entonces, así, pues, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa. Hermano Johnny. Es interesante, hermano, porque fíjense que el apóstol Pablo, como siempre, instruyó a la iglesia. En la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo, según el estudio que uno puede hacer de la carta, se puede dar cuenta de que la carta tiene un propósito sencillo, pero que es muy importante. Es que en Filipenses capítulo 4, versículo 1 en adelante, hay dos hermanas que son muy importantes en la iglesia. Una hermana de ellas se llama Evodia y la otra hermana se llama Síntique. Parece ser que entre ellas había un conflicto. Entonces el apóstol Pablo llama a estas dos hermanas y les hace una recomendación sumamente importante para que pueda acabarse cualquier división, cualquier problema, cualquier inconveniencia que ellas dos hayan tenido. Les dice el apóstol Pablo que ellas debían sentir lo mismo, todas tenían que tener un mismo sentir en el Señor. Cuando esto pasa, pues se evita que hayan divisiones, que hayan pleitos y que traiga a la iglesia pues estas discordias que terminan afectando seriamente a la congregación. Entonces hoy sería lo mismo. Qué lástima da que en la iglesia del Señor muchas veces no todos los hermanos pues llegamos a tener el mismo sentido, no llegamos a sentir lo mismo, no llegamos a pensar lo mismo, no llegamos a analizar los textos de la misma forma sencilla, teniendo algo que todo el mundo tiene y que muy pocas veces se usa, que es el sentido común. Basado por el sentido común, el hermano Quiroz ha explicado muy sabiamente que una copa no se puede partir, que la copa pues solo era el recipiente donde sí se podía verter el líquido, que sí se podía repartir entre todos aquellos que iban a participar. Entonces es bien interesante que nosotros aclaremos la importancia de los elementos de la cena del Señor y el respeto que estos elementos deben tener. Y la cena del Señor tiene dos elementos sumamente importantes,
porque dice el apóstol Pablo cuando instruye a la iglesia en Corinto, que lo que él recibió, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después él tomó una copa, y él dio gracias por esa copa, y todos participaron de la copa. Ahora bien, usted me puede decir, ve, ahí está, una sola copa. Entonces nosotros le decimos, póngale sentido común, hermano. O sea, piense usted, analice. Si va a ser la misma copa que el Señor bendijo, tendríamos nosotros que tener esa copa hoy aquí, y a la misma vez tendría que tenerla todas las iglesias de Cristo en todo el mundo al mismo tiempo. No se puede eso. Es totalmente imposible. ¿Usted cree que el Señor Jesús, cuando instituyó la cena, pensó en dejarnos a nosotros un imposible, algo imposible que replicar en la iglesia del Señor? Claro que no, hermano. El Señor Jesús no estaba dando una orden que no podríamos cumplir. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, dijo el apóstol Pablo que fue el Señor quien le dio el mandato, y dice, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Por eso consideramos que la cena del Señor es un memorial, y el pan es un elemento muy importante. El hermano Quiroz ha aclarado claramente y sencillamente que en una iglesia del Señor, antes de que la reunión comience, antes de que pueda dar inicio la reunión, estos elementos ya tienen que estar en la congregación. No vaya a ser como podría pasar, que llegue el momento de la cena y diga, ve, pero no hay pan, la hermana encargada no vino, porque hay hermanos que tienen la costumbre de no reunirse aun cuando tienen responsabilidades. Entonces, no vino. Entonces mandan un cipote, anda a comprarte ahí unas galletitas ahí a la pulpería de doña Panchita ahí para que podamos participar de la cena. Eso es un irrespeto al acto, a la conmemoración. Esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. O invitar, como lo hacen muchos grupos que andan invitando a todo el mundo para que vayan y participen de la cena. La cena del Señor es para cristianos. Reunidos los discípulos el primer día de la semana. ¿Quiénes están reunidos? Los discípulos, no los mundanos. Hay muchas congregaciones, hermanos, que le andan invitando a usted ahí para que participe de la cena. Esto es volver irreverente un acto que es sagrado y que es para los discípulos del Señor, no para cualquiera. Entonces esas congregaciones que andan invitando a todo el mundo, tal día nos vamos a reunir en tal lugar, vamos a participar de la cena del Señor. Si usted quiere ir, llegue. Ahí no le preguntan a usted si es discípulo, o si es cristiano, nada, invitan a cualquiera. La cena del Señor no es para cualquiera. Y después dice el Señor, asimismo también tomó la copa. Y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y es bien interesante esto porque dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa no se bebe, ahí está, o sea, el recipiente en sí, uno no lo puede ingerir, uno ingiere el elemento que está contenido en la copa. Y ese es el sentido común que necesitamos nosotros para entender que cuando el Señor instituyó la cena, estaba refiriéndose al elemento de lo que contenía la copa, el fruto de la vid, y como bien lo explicó el hermano, no es un refresco, no es un jugo que usted va a ir a comprar a la pulpería, porque algo que se parezca a la uva, ahí dice, eso es artificial, con sabores artificiales, con colores artificiales y todo eso. Eso es un irrespeto serio a lo que es la conmemoración de la cena del Señor. Tales cosas quedan prohibidas y son inaceptables en una reunión de culto al Señor en la iglesia del Señor. Entonces, haciendo hincapié a lo que el hermano ha hecho énfasis a los elementos de la cena del Señor que deben ser respetados sin añadirle ni quitarle a la palabra del Señor. Así que utilicemos el sentido común y nos daremos cuenta que la manera correcta de participar de la cena no tiene que ver con el recipiente, sino con el líquido, con el elemento que está contenido en la copa. No es la copa, es el contenido de la copa, tan sencillo como es. Y ese contenido puede ser repartido, claro que sí, como bien el hermano lo ha dicho, y todos podríamos participar de ese mismo elemento. Si usted va a una iglesia donde no le dan el fruto de la vid, que usted lo participe, déjeme decirle que también es una violación al mandamiento bíblico de que usted tenga que participar del fruto de la vid. Hay congregaciones donde a usted no le dan el fruto de la vid, y hay otras que solo se lo mojan y se lo dan. Tampoco dice la palabra eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos puntos, porque si de una opinión lo convertimos en un punto doctrinal, y hay que tener mucho cuidado, hermano, con este tipo de cosas.
Entonces yo no sé si va a enriquecer mucho más la clase, hermano, en el poco tiempo que nos queda, pero analizar ahí otros aspectos tal vez interesantes sobre este tema de una sola copa. Sí, vamos a ir finalizando, vamos a hacer los planteamientos finales. Por último, ellos tratan de basarse diciendo, donde el versículo dice, bebed de ella todos, pensando que el término ella o el pronombre ella se refiere al recipiente. Obviamente no se refiere al recipiente, sino que se refiere como tal al fruto de la vid, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, pues los hermanos que practican este tipo de cosas, pues piensan que todo participante, toda persona que participa de la cena del Señor, debe tocar el recipiente con sus labios, ¿verdad? Entonces, pero obviamente tal afirmación pues no es probable, entonces porque el texto pues no nos enseña acerca de eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso y quiero concluir diciendo de que es necesario que nos quitemos ese tipo de opiniones dentro de nuestra mente, donde pensamos nosotros que o queremos nosotros poner ideas al versículo bíblico. Entonces, en sí nosotros no tenemos que hacer gran análisis para poder interpretar un versículo bíblico. Considero yo de que el Nuevo Testamento es lo suficientemente claro. Considero yo de que los aspectos que dejó nuestro Señor Jesucristo son lo suficientemente claros para que nosotros vengamos y queramos inventar cosas, queramos añadirle cosas, o queramos nosotros convertirnos en una especie de fanáticos religiosos, ¿verdad? Entonces no tiene que ser así. Lamentablemente, aparte de esto, han habido otros temas por los cuales pues se divide la iglesia. Obviamente la iglesia, a pesar de que sea la iglesia del Señor, muchas veces también van a llegar personas despiadadas a ella, ¿verdad? Pasaba en el primer siglo. Entonces van a llegar personas amadoras de sí mismos, entonces personas interesadas en el dinero, personas que no tienen un propósito bueno, sino que su único propósito pues es dañar, destruir, dividir, hacer el mal, ¿verdad? Entonces, y obviamente estas personas sin darse cuenta pues están siendo usadas por Satanás. Cualquier tema de opinión que venga y quiera dividir la iglesia pues está incorrecto. Cualquier tema, sea quien sea, que hable acerca de cualquier tipo de tema y ese tema venga y provoque división, pues resulta de que tendrá que darle cuentas al Señor sí o sí, porque estamos hablando de la iglesia del Señor, estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia que como tal debe de ser cuidada, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues creo yo de que las cosas dentro de la iglesia siempre tienen que hacerse de la mejor manera. Entonces, ya sea en cuestión de adoración, ya sea en cuestión de comunión, en todos los aspectos posibles tiene que hacerse siempre de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, y hay de las personas que quieran añadirle, ¿verdad? O quitarle, hay de las personas que quieran trastornar la doctrina de Cristo o simplemente quieran trastornar el pensamiento de los hermanos de la iglesia. Hay de esas personas porque esas personas van a tener que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros en el programa de televisión vemos diferentes temas domingo a domingo, donde podemos ir desglosando poco a poco cada aspecto, ¿verdad? De que si lo dice la Biblia o si no lo dice la Biblia. Estudiamos nosotros el domingo antepasado acerca de las clases de niños, y hemos tocado otro tipo de temas, ¿verdad? Donde hemos tocado instrumentos musicales, el diezmo, donde hemos tocado incluso el tema de los ancianos, de la organización de la iglesia, de la disciplina dentro de la iglesia como tal. Entonces, que son temas que lamentablemente la gente no se atreve a mencionar, ¿verdad? Entonces, cuando deberían de ser los temas más importantes de los cuales pues se debería de mencionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son temas que provocan de que la iglesia se mantenga saludable. Y si hay alguna iglesia del Señor que no está saludable,
pues resulta de que necesita ponerse saludable, necesita rectificar algún aspecto en el cual se esté fallando, ¿verdad? Entonces, porque el propósito como tal es de que la iglesia se mantenga pura y sin mancha. Entonces, porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor, la base de la iglesia, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros, no dependemos de ningún hombre, no dependemos absolutamente de nadie, ni de ayudas económicas, ni de nada, sino que dependemos única y exclusivamente de la cabeza que es Cristo, o sea, dependemos de Dios mismo. Y por lo tanto, pues, las cosas tienen que hacerse de manera correcta. Por lo tanto, la iglesia tiene que mantenerse pura y sin mancha delante del Señor, ¿verdad? Entonces, y si usted predica la palabra del Señor, pues aférrese a ella y predique de la mejor manera, de la misma forma como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces se cree el concepto de decir, o la gente tiene el concepto de decir, es que los pastores son vividores, hermano Johnny, porque no trabajan. Entonces, ¿por qué no trabajan? Porque le quitan el dinero a la gente, porque tal cosa. Y muchas veces es cierto, sí, ¿verdad? Muchas veces es cierto de que hay personas de que toman cargos dentro de la iglesia para pasar relajados, ¿verdad? Para no trabajar en nada más o para pasar de la manera más tranquila, ¿verdad? Entonces, cuando ya hemos hablado también, pues, de qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, entonces, donde él venía y trabajaba con sus manos también, pero seguía predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo a repetir, y con esto cierro, para que el hermano Johnny continúe con el comentario final, de que la iglesia tiene que mantenerse pura y sin mancha. De esa forma tiene que mantenerse. Ese es nuestro deber, que la iglesia se mantenga pura y sin mancha, cuidar la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor pues nos ha puesto a cargo como tal de la iglesia para que nosotros desempeñemos de manera correcta la labor que Él nos ha encomendado, y si nosotros no lo hiciéramos así, pues nos meteríamos a problemas con el Señor. Sin más que agregar, pues dejamos al hermano Johnny con las palabras finales. Sí, hermano, gracias al Señor pues que nos ha dado la oportunidad de terminar esta meditación, esta reflexión que sí es profunda, que ha causado pues división dentro de la iglesia. Esperamos que esta reflexión que hemos hecho nosotros cumpla el propósito por el cual nosotros hemos pensado hablar de esto, que es precisamente que la iglesia deje de estarse dividiendo por cuestiones de opinión. Consideramos que esto le hace mucho daño a la iglesia, a la misión de la iglesia, porque la iglesia, cuando realmente debe estar cumpliendo su propósito, la evangelización del mundo, está sumergida en cuestiones que a la larga no traerán ningún beneficio espiritual a los hermanos, sino simple y sencillamente hay hermanos que quieren imponer su voluntad para demostrar su poderío, su fuerza, su influencia o cualquier otra cosa. Y eso pues ya no viene del Señor, eso más que tiene que ver con las intenciones de Satanás de destruir y dividir la iglesia del Señor. Le animamos a, como dijo Santiago en su carta, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Uno tiene mucha responsabilidad con las cosas que enseña, uno tiene una gran responsabilidad con las cosas que uno dice delante del Señor. El Señor toma muy en serio nuestras palabras, el Señor toma muy en serio las cosas que nosotros hablamos, y un día tendremos que darle cuentas a Él, y cuando le demos cuenta a nosotros, queremos darle cuentas claras de que hemos enseñado lo que su palabra ha dejado totalmente claro. Esperamos que este tema pues usted lo pueda analizar y pensar, y que lo haga pues a usted reflexionar sobre la práctica que en la congregación donde usted está se realiza. Le animamos a que nos continúe sintonizando en próximos programas. Siempre traemos temas de los cuales normalmente no se hablan en los programas de Biblia, en los programas cristianos. Siempre se le van a hablar a usted de cosas que de aquí, de allá, pidiéndole dinero. Gracias al Señor, a nosotros pues no nos falta el pan diario, el Señor nos provee lo necesario para tener nuestro sustento. Tanto mi hermano Quiroz y yo pues trabajamos con nuestras manos para proveernos. La iglesia también, basado en los principios bíblicos, nos ayuda, y pues nosotros pues de esa manera nos sostenemos, y como siempre le hemos dicho, nosotros no andamos detrás del dinero de nadie, no nos interesa
crear alguna fama o algo que nos traiga algún beneficio monetario, sino simple y sencillamente a nosotros nos interesa que usted nos sintonice para que usted conozca lo que la palabra del Señor dice. El próximo domingo, si el Señor nos presta vida, traeremos la continuación del tema del domingo pasado. Vamos a seguir, tenemos muchos temas interesantes que tocar sobre idolatría, sobre un montón de aspectos que el apóstol Pablo pasó en sus viajes misioneros. Vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre estos temas tan interesantes y tan apasionantes. Como siempre, le invitamos a nuestras congregaciones, Iglesia de Cristo en Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Usted encontrará nuestras congregaciones. Martes y jueves nos reunimos a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Y en la Iglesia de Cristo en la Colonia Mata, el tanque donde se recolecta el agua, una cuadra abajo, usted encontrará la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo en la Colonia Mata, donde nos reunimos los días miércoles y los días viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Será un placer recibirlo en nuestra congregación. Si usted quiere conocer la voluntad del Señor, si usted quiere conocer la doctrina del Señor, sabrá que es en la Iglesia de Cristo donde debe estar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Que tengan una excelente semana. Cuídense. Que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Jesucristo, ven sin tardar.